Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en la Palabra del Señor. Le damos la bienvenida aquí en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial donde es un privilegio de compartir la palabra con ustedes en una forma expositivamente, en otra palabra, donde enseñamos la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. También le queremos extender cordialmente una invitación a nuestra iglesia aquí en Cusco, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde estamos ubicados en Cusco, en la esquina de Huanacapa con Garcilaso, en la parte baja de Huanacapa, el edificio 305, en el quinto piso, tenemos un ascensor, y ahí estamos nosotros en Huanchac, la iglesia, donde tenemos nuestros cultos los domingos a las 9 de la mañana, tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de cada domingo enseñar la palabra, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Joe Martínez, y nosotros siempre comenzamos a tiempo, ¿no? Y ahí también tenemos los cultos de oración y el estudio bíblico los miércoles, que comienza a las 6 p.m. Tenemos una mini enseñanza, y ahorita estamos en una serie de enseñanza con nuestro pastor sobre el libro de Proverbios, y luego entramos en la oración corporal. Le queremos extender esa gran invitación, y para más información comuníquese con nosotros en el número que está en la pantalla. Permíteme compartirlo para nuestra audiencia radial. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Ahora, hoy día comenzamos con una nueva sección de escritura, y vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Mateo capítulo 9, y hoy esta sección es de Mateo capítulo 9, del versículo 18 hasta 34. Es un pasaje largo, pero es importante de mantener este párrafo larguísimo junto, porque aquí vamos a aprender varios principios del por qué el Señor está sanando varias personas. Vamos a abrir, por favor, aquí en Mateo capítulo 9, y vamos a comenzar con versículo 18 hasta 34. Note bien, aquí dice: mientras les decías estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga. Jesús está hablando, y ahora viene un hombre de la sinagoga para presentarse delante del Señor Jesucristo. Aquí Jesús está sanando a muchas personas, supliendo las desesperantes y desesperadas necesidades del hombre. Este es el tema principal aquí en esta sección de escritura. Vamos a comenzar. Versículo 18 dice: mientras le decía estas cosas, aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, lo siguió también sus discípulos. Y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Él está en camino a una casa donde una muchacha acaba de morir. El padre viene y le habla y le dice: pon tu mano sobre ella para que ella pueda resucitar. Ahora él es en camino, y ahora viene otra persona con una necesidad. Esta mujer que ha sufrido de flujo de sangre por más de 12 años. Y ella lo viene a intervenir en el camino. Mire, dice, versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial, porque por fin llega a la casa, y vio a los flautistas, al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Era la costumbre entre los judíos, ¿no?, en ese tiempo, que cuando alguien fallecía, cuando alguien moría, ¿no?, había gente que oficialmente llegaban y rodeaban la casa, y eran profesionales
ellos eran profesionales, ¿no?, en llorar. Eran llorones profesionales. Ellos llegaban para mostrar luto, a veces a favor, representando la familia, para que todo el mundo en la comunidad, en la aldea, pudiera reconocer que alguien ha fallecido. Perdón. So, él llega y ahí están, y él le dice, váyanse todos, porque ella no está muerta. Y ellos comenzaron a reírse, se burlaron de él. Mira lo que dice el versículo 25. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritando, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de Dios. So, ahora tenemos una tercera intervención, ¿no?, aquí en versículo 27. Un hombre que está ciego le está pidiendo que lo sane. Él entra a la casa, levanta a la muchacha de la muerte, la resucita, él sale, va a caminar y viene un ciego y le dice, en versículo 27, ahí se Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritando, 2 ciegos, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él, a los ciegos, y Jesús dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor, creemos que tú puedes sanar. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ciegos. Se les abrieron los ojos a los ciegos. Y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra, y al salir ellos de allí, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Ahora viene otra persona con una necesidad, y es un mudo que está endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, en versículo 33, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero siempre me encanta. Mira lo que dice el versículo 34. Pero los fariseos decían, él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Tú sabes que a mí me fascina? En serio, a mí me fascina la bola de religiosos. Me fascinan los religiosos, ¿ves?, que solamente creen en ellos mismos, ni siquiera creen en Dios, ellos creen en ellos mismos. Y siempre quieren criticar y criticar y criticar y condenar y condenar y juzgar, señalar y señalar, etcétera, 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 etcétera. Y esta bola de religiosos que odiaban al Señor Jesús porque estaban más aferrados a su religión, más aferrados a su tradición, más aferrados a su metodología, sus formas, más aferrados a sus rituales, a sus ceremonias, y no importa, venga lo que venga, cuesta lo que cuesta, ellos están bien aferrados con raíces profundas de aquí hasta la China, ¿ves?, que así es y solamente así es. Y viene Jesús y le da boca arriba a todas las religiones. Y ellos se molestaron. La única razón por que este hombre saca demonios es por el príncipe de los demonios. Le acusaron a él, en otra palabra, en versículo 34, pero los fariseos decían, él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Sabes lo que ellos estaban diciendo? Ellos estaban diciendo que él estaba usando el poder del diablo. Estaba usando el poder del príncipe de los demonios. Estaba usando el poder de Satanás. Acusaron al Hijo de Dios de usar el poder del diablo. Eso es lo que están diciendo. Ahora permíteme. Quiero que tú veas. Porque te dije que esta sección de escritura de versículo 18 hasta 34 en Mateo capítulo 9 es algo importante, porque ahora, mientras que Jesús predicaba, se molestaban los religiosos. Eso sí. Y especialmente el liderazgo. El liderazgo de los religiosos, ellos se molestaban. Pero cuando él comenzó a demostrar su poder real, tangible, palpable, y la gente, él está sanando los ciegos. Ahora pueden ver, el cojo puede levantar, el muerto está resucitado, el sordo puede oír, el mudo puede hablar. Ahora se molestan. Es fascinante. Mira,
Permíteme, abre su Biblia en Marcos capítulo 5, por favor. Guarda su lugar aquí, Mateo capítulo 9, porque esta es la enseñanza principal, esta es la escritura fundamental, ¿no? Pero le quiero mostrar otros. Abre su Biblia en Marcos capítulo 5, versículo 21 hasta 24. Marcos 5, 21 24 dice Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, y él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y a verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Versículo 24. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Ahora, quédese conmigo. Marcos capítulo 5, vamos a continuar. Mira lo que dice ahora, terminamos en versículo 24, vamos a continuar de versículo 25 hasta 34. Le quiero mostrar lo que está pasando aquí. Versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Y cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Porque ella decía en ella misma: sin tan solo toco sus ropas, sanaré. Y al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose de cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos dijeron: ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Y entonces la mujer, temorosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo a ella: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, queda sana de tu aflicción. Ahora, vamos a rezar. Quédese conmigo aquí, en Marcos capítulo 5, ¿no? Ahora vamos al siguiente párrafo, que es del versículo 35 hasta 43, y mire lo que está pasando aquí. Versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Mira el relato de distintos puntos de vista. ¿Para qué molestas? Y dice: ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, le dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio al alboroto, ¿ves?, a los que lloraban y se levantaban mucho. ¿Te recuerdas que como le dije cuando estuvimos leyendo allá en Mateo capítulo 9, que había un grupo oficial que se le pagaba para llorar en tiempos de luto? Versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y ellos se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña por la mano, le tomó por la mano y le dijo: Talita cumi, que es en hebreo, ¿ves? Talita cumi, dice que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Talita cumi, que porque aquí él hablaba hebreo, ¿ves? Y mira, y la niña se levantó. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. Versículo 42. Pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos, en shock. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Aquí no termina. Mire bien. Aquí hay un propósito. Tenga paciencia conmigo. Ahora abre su Biblia en San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8. Mira lo que dice en versículo 40, 41 y 42.
dice lo siguiente. En San Lucas capítulo 8, de versículo 40, 41 y 42 dice, cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo porque todos les habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba, le oprimía. Quédese conmigo. Vamos a continuar. En este mismo capítulo, San Lucas capítulo 8, ahora mira lo que dice del versículo 43 hasta 48. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Y se acercó Jesús por detrás y le tocó al borde de su manto, y al instante cesó del flujo de su sangre. Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos los que lo negaban, Pedro le dijo, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprietan y te oprimen. ¿Quién sabe quién te tocó? Pero Jesús le dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Y al ver a la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y como al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Quédase conmigo, por favor, quédase conmigo. Aquí hay un propósito porque estoy haciendo esto. Quédese conmigo, por favor. Ahora vamos a leer San Lucas capítulo 8, de versículo 49 hasta 56. Te estoy mostrando el poder palpable, tangible de Jesús. Mira lo que dice aquí, comenzando versículo 49 hasta 56, San Lucas capítulo 8. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo el padre, solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijera nada a nadie lo que había sucedido. Ahora, él está sanando. Él está cumpliendo con las desesperadas necesidades de la gente, uno por uno. Ahora, los religiosos que sentían que estaban, como digo, amenazados por ver un poder real, palpable, que no le cobraba a la gente ni un centavo, nada, se molestaron, porque ahora el verdadero poder de Dios se está manifestando sin engañar a la gente, sin robarle el dinero a la gente, sin manipularlos, y ellos ahora están molestos, porque ellos ven algo verdad, palpable, tangible. Y mira lo que pasa aquí en San Lucas capítulo 11. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 11. Ahora no se olvide, este ministerio es un ministerio de enseñanza de la Biblia. Aquí no estamos para hablar de otra cosa. Estamos hablando de los preceptos escriturales, no culturales. Mire bien lo que pasa aquí en San Lucas capítulo 11. Abre su Biblia y mira lo que pasa en versículos 14 y 15, por favor. San Lucas capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, ellos son los religiosos, el liderazgo, él echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Le acusaron a Dios, el Hijo de Dios, Dios encarnado, de usar el poder del diablo. Note bien, este pasaje
Y todos estos pasajes que acabamos de leer, ¿no? Incluye 4 ejemplos, ¿no? De personas que tenían necesidades desesperantes sin esperanza. Ellos nos demuestran 2 cosas. Cristo es incuestionablemente el Mesías. Él es el hijo de David. Eso está bien, bien claro aquí. Y Cristo tiene el poder de suplir nuestras necesidades, nuestras desesperantes necesidades, aquellas que no tienen esperanza aún, la necesidad de conquistar la muerte. Okay. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 9. Y en Mateo capítulo 9, mira lo que dice aquí en versículo 27, 9:27. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritando diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos habían oído de este Jesús y sabían y reconocieron que este era el verdadero Mesías. Mira, es interesante, ¿no? Estos 2 ciegos tenían una mejor vista que los demás. Estaban ciegos físicamente, pero podían percibir, podían entender, podían ver, por decirlo así, podían ver que este era el verdadero Hijo de Dios. Y los demás, con ojos abiertos, ciegos, no podían ver nada. Así es muchas veces. Así es muchas veces. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es que nosotros vamos a estudiar este pasaje, ¿no? Y lo vamos a dividir en 6 puntos principales. 6 puntos principales donde vamos a entrar en lo profundo y entender lo que está hablando y lo que está diciendo la palabra de Dios, no solamente en ese entonces, pero también para nosotros hoy en día. Vamos a dividir Mateo capítulo 9, versículo 18 hasta 34. Así lo vamos a hacer. Punto número 1. El clamor desesperado por la vida. El clamor desesperado por la vida. Aquí vamos a hablar de versículos 18 y 19. Punto número 2. La esperanza secreta de salud. La esperanza secreta de salud. Aquí lo vamos a tratar en versículos 20, 21 y 22. Número 3. El clamor incesante por la vista. El clamor incesante por la vista. Y eso lo vamos a cubrir en versículos 27, 28, 29, 30 y 31. ¿No? Punto número 4. Perdón, número 5. Acercamiento silencioso. El acercamiento silencioso buscando sanidad y habla. Esto está en versículo 32 y 33. Y punto número 6. Reacción ante. La reacción ante el poder de Jesús. Y esto va a estar en versículo 33 y 34. Ahora, antes de entrar en eso, vamos a hablar un poquito al fondo, si lo puedo decir así, un poquito más al fondo del concepto de la fe. El concepto de la fe. Esto es importante de captar esto, porque todo el mundo habla de fe, pero descubrimos que todo el mundo tiene un sentido distinto de qué es la fe. Lo que quiero hablar aquí es sobre la fe en el contexto de todas estas escenas que acabamos de leer donde las personas fueron sanadas. Note bien que cada persona inició. Note bien, cada persona inició. El hombre que tiene a la hija de 12 años que se estaba muriendo. La mujer que estaba sufriendo de flujo de sangre, ¿ves? El mudo que estaba endemoniado, ¿ves? Los hombres que estaban ciegos. Note que ellos se acercaron a Dios. Iniciaron y se acercaron a Jesús. Ellos estaban en su acercamiento, ¿ves? Donde ellos iniciaron en la búsqueda de Dios, estaban demostrando ¿qué? Estaban demostrando fe. Fe. Esto es importante. No estaban sentados, encerrados en un cuarto oscuro llorando, oh Señor, y el luna. Ellos fueron a buscar a Dios. Quiero hablar sobre esto de fe. De fe, ¿no? Lo que Dios quiere de los hombres es exactamente lo que un padre quiere de su hijo, es decir, fe, confianza, amor y dependencia. Fe, confianza, amor
y dependencia. Aquí hay 4 cosas cuando nosotros queremos expresar fe. Es fe, confianza, amor y dependencia, ¿no? Y esto fue lo que los 4 que buscaban la sanidad, que Dios le podía suplir su necesidad, esto fue lo que ellos demostraron, ¿no? Dios quiere que el hombre crea y confía en Él, que lo ame y dependa de Él. Esto se ve claramente a lo largo de todo este pasaje que estamos estudiando aquí en Mateo capítulo 9, versículo 18 hasta 34. Y la primera cosa que yo quiero que usted vea, que Dios responde a la verdadera fe. Este es el primer punto que quiero destacar aquí. Que Dios responde a la verdadera fe. Aquí está el problema. Mucha gente habla, sí, yo tengo fe. Ojalá que existe la posibilidad que Dios me va a responder. Eso no es fe. Uno está expresando su duda, ¿no? Nunca. Yo me fascino con gente que me dicen que son creyentes de Dios, ¿no? Están orando y orando y orando y orando y luego están en shock cuando Dios responde. Dios le responde la petición y dice, ay, Dios mío, no lo creo. Yo me quedo mirando, ¿cómo? Esa es la reacción de mucha gente. No lo creo. Wow. ¿Y a quién estaba hablando? ¿Con quién estaba intercediendo? Con Dios. Punto número 1. Dios responde a la verdadera fe. Dios concede cualquier bien que la persona le pida si esa persona realmente cree en Él y en su poder. Si es que realmente cree en Él y en su poder. Y asombrosamente, el pedido puede ser en favor de otra persona también. Dios tocará la vida de otra persona porque nosotros oramos con fe. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, le quiero mostrar un ejemplo. En Mateo capítulo 8, mira lo que dice comenzando en versículo 5. En Mateo capítulo 8, versículo 5, y vamos a leer hasta versículo 13. Mira lo que dice. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Versículo 8, pero el centurión respondió y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Este hombre estaba expresando fe. Versículo 9. Y luego él explica la razón por su fe. Mira lo que dice el versículo 9. Pero porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y vienen. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. A oírlo, Jesús dice aquí en versículo 10. Jesús está escuchando a este centurión hablar, y a oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a sus discípulos, en verdad y en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¡Wow! Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete así como has creído, te seas hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Cuando una mujer, un hombre de fe, realmente creen en Dios, y Dios puede percibir y puede notar que esta mujer, este hombre realmente creen en mí, Él responde a esa oración aún a favor de otra persona.
La segunda cosa que yo creo que usted note aquí es que nuestra fe solamente es tan fuerte como el objeto de nuestra fe. Ahora, lo quiero repetir y quiero explicar lo que estoy diciendo aquí. Nuestra fe solamente es tan fuerte como el objeto de nuestra fe. Escuche bien. Fe tiene un objeto. La verdadera fe bíblica, yo no estoy hablando de la fe de su religión, no estoy hablando de la fe de su denominación, no estoy hablando de la fe de tu movimiento, no estoy hablando de la fe de tu iglesia, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando de la fe bíblica, la fe bíblica. Siempre tiene un objeto. ¿Quién es qué o quién es el objeto de su fe? Debe de ser el Señor Jesús, debe ser Dios. Y lo que pasa muchas veces la gente va a hablar con el fulano y la fulana y el walano y la walana de tal, porque él o ella tiene poder para sanar. No. Déjeme aclarar algo aquí. El poder está en el objeto de su fe y el objeto de su fe tiene que ser Dios. Por favor, no te pierdes en el juego de levantar a los hombres y las mujeres que Dios usa para realizar sus obras. No, ellos no son el objeto es Dios. Por favor, no confundir las dos cosas. Y lamentablemente, muchos en las iglesias confunden esa cosa porque muestra una tremenda ignorancia. Reemplaza a Dios con la persona que Él usa para lograr sus propósitos, lamentablemente. Ahora, quiero repetir este segundo punto con ustedes. Nuestra fe solamente es tan fuerte como el objeto de nuestra fe. El poder de la fe no está en la propia de la persona, sino en Dios y solamente en Dios. Y tenemos que recordar esto. Esto es importantísimo, por favor. Mira, Cristo puede hacer lo que sea. Eso es obvio. El tema es, ¿lo hará? Jesús puede hacer lo que Él quiera. Pero el tema es, ¿lo hará? Mira, ello siempre depende de dos cosas. Quiero que tú notes algo. Que la hija, por ejemplo, te recuerdas que estuve leyendo de la hija de Jairo, ¿no? Y lo mencioné 3 veces. Ahora, la hija de Jairo apenas tenía 12 años de edad. Jairo era un hombre de gran amor, un hombre que amaba profundamente a su hija. Era un hombre de gran coraje, de valentía. Este hombre mostró notable coraje y valentía al acercarse a Jesús porque fue en contra de la corriente de los otros religiosos que alentaban pensamientos violentos contra Jesús. ¿Ves? Era muy conocido en la comunidad entre todos los judíos, y Jairo era judío, que todo el liderazgo religioso odiaba a Jesús. Ellos estaban envueltos, perdidos en su complot, perdidos en su intriga, cómo lo iban a matar, cómo le iban a difamar, cómo le iban a hacer daño. Y Jairo sabía eso. Y él fue en contra de todo eso, en público, corriendo a la calle, y cayó de rodillas delante de Jesús. Mi hija está muriendo, ha fallecido. Ven, levántala de la muerte, sánala. ¿Te puedes imaginar? Este hombre hizo todo lo contrario de su propio pueblo religioso. Los otros religiosos tenían que reaccionar contra Jairo. ¿Cómo te atreves? Solo un sentido de desesperación lo impulsaría a acercarse a Jesús y lo haría únicamente como la última solución. Fue la desesperante necesidad de su hija que lo impulsó hacia Jesús. Y ya no le importaba lo que pensaban los líderes de su religión. Yo quiero que usted note 4
4 cosas referidas a este hombre en su desesperación. Es importante entender quién es Jairo. Que Dios sana a su hija y Dios levanta a su hija de la muerte. ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que él? ¿Quién es él? ¿Cuáles son sus rasgos, sus características? Este hombre estaba tan desesperado por levantar de la muerte de su hija, prevenir su muerte. La amaba profundamente, que él ya no le importaba la opinión de los religiosos. ¿Entienden? Eso es importante captar. Aquí hay 4 cosas. La primera, su estado desesperado. Tenemos que reconocer su estado desesperado. Estaba tan desesperado que interrumpió a Jesús en su predicación y su enseñanza. Jesús estaba afuera predicando, enseñando. Y este hombre vino en medio de todo eso desesperado. Su hijita había muerto. Se había ido para siempre. Amaba a su hijo y a su hija y aparentemente la amaba más que la mayoría. Se plantó de cara al mundo, es decir, contra la censura y la hostilidad de sus colegas. Ahí no le importaban. Le agarraban por no, a mí no me importa. Yo tengo una gran necesidad. Era un oficial elegido por los religiosos ancianos, por eso probablemente estaba arriesgando su posición a venir a Cristo. Este hombre, Jairo, estaba encargado de la sinagoga de los judíos. Y tenía que ser elegido por el pueblo y por los líderes. A él no le importó. Él fue con Jesús, porque él sabía que Jesús era la única persona que podía responder a su necesidad. Pero más importante, este hombre demostró su fe en Jesús de levantar a su hija de la muerte. Solamente un amor verdadero, solamente una fe inusual podían hacerlo impulsado, ¿ves?, a buscar a Jesús en vista de tanta oposición. Esto es lo que nosotros no captamos. Permítanme, regrese conmigo allá en Mateo capítulo 9, le quiero mostrar en versículo 34. Y en Mateo capítulo 9, versículo 34, mira lo que dice, pero los fariseos decían, estos son los religiosos que pertenecían a la sinagoga, él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Le estaban acusando a Jesús de usar el poder del diablo para sanar, para hacer milagros. Eso es lo que ellos literalmente estaban haciendo. Y Jairo no le importó. Él fue a buscar la solución, porque él creía más en Jesús que en su propia religión. Creía más en Jesús, más en que sus líderes espirituales, más que sus religiosos, sus líderes religiosos, el pensamiento común y corriente entre ellos, los celos, a él no le importaba. Abre su Biblia y vamos al Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 66, por favor. Isaías capítulo 66, mira lo que dice aquí. Y dice, en versículo 2, mira lo que dice. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré al que es humilde. Pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Jairo representó eso. Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Eso es lo que nos falta a nosotros hoy día. Nosotros somos, mira, una bola de religiosos. Hablamos bonito, cantamos bonito, pero no creemos. Estamos más aferrados a lo nuestro que lo de Él. Te quiero mostrar algo. Jairo, este hombre tan desesperado, él puso a riesgo su vida. Su vida.
Él estaba dispuesto para perder, para ganar. Qué concepto tan difícil, tan raro para nosotros aceptar. A él no le importaba. Él estaba desesperado, pero a la misma vez él estaba mostrando fe en Dios. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, por favor. Estamos en Isaías, vamos a rezar a San Lucas capítulo 9. Le quiero mostrar algo. Versículo 24, 25, 26. Escuche, enfoque conmigo. Quiero que tú veas el principio. Porque mire, sepa acá. Los principios siempre van con la práctica. Una práctica divorciada de principios, sabe que no es algo que es correcto. El principio tiene que dominar la práctica. El principio tiene que determinar la práctica, no la práctica, el principio. Y le quiero mostrar aquí en San Lucas capítulo 9, mira lo que dice el versículo 24, 25, 26, dice, porque el que quiere, Jesús está hablando. Jesús está hablando y él dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Versículo 25. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Versículo 26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, perdón, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Jairo no le importó. Él no tenía vergüenza de caer en el medio de la calle de rodillas a buscar a Jesús. Salva a mi hija. A él no le importó que él estaba perdiendo su apariencia, estaba perdiendo su reputación, estaba perdiendo su credibilidad en los ojos de una comunidad religiosa que condenaban al Hijo de Dios. Él quería a su hija viva, pero más que eso, él creía en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que en quién tú crees? Te recuerda que dije que la fe requiere, la fe nuestra siempre tiene un objeto y el objeto tiene que ser Dios, el Señor. No la religión, no la iglesia, el Señor. Ahora, quiero que usted note la segunda cosa de este hombre Jairo. La segunda cosa que yo creo que usted vea conmigo es su actitud. Su actitud. La primera cosa era notar su estado desesperado. Notar su estado desesperado. Que ahora quiero que usted note la segunda cosa, su actitud. Adoró a Jesús en frente de todos cuando cayó de rodillas. Se postró a los pies de Jesús y recuerde que este era un hombre distinguido, un oficial elegido que supervisaba las responsabilidades administrativas de la institución más importante en la ciudad judía. Era la sinagoga. La sinagoga. Fue un ejemplo dinámico de cómo los líderes deben acercarse a Cristo y cómo con humildad, adoración y fe. Con humildad, adoración y fe. ¿Y sabe lo que pasa con muchos de nosotros? Escuche bien. ¿Sabe lo que pasa con muchos de nosotros líderes? Somos una bola de orgullosos. Somos una bola de orgullosos. No tenemos ninguna vergüenza. Nos jactamos de lo que yo soy. Mira, papito, no eres nadie. Vamos a ser franco aquí. Mira, yo creo que usted note tres cosas, ¿ok? Siempre delante de ti hay tres personas. Aunque hay una sola persona, pero enfrente de ti no hay una persona, siempre hay tres. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Bueno, permíteme, por favor. Uno, la persona que yo creo que yo soy. La persona quien yo creo que yo soy. Esa te la voy a presentar. Dos,
La persona es que otras personas piensan quién eres. La persona que otras personas piensan quién eres. La tercera persona. La persona que Dios sabe que realmente eres. La persona que realmente sabes quién realmente eres. Papito, ¿a quién tú estás tratando de engañar? ¿A quién estás tratando de engañar? Y esta bola de religiosos, líderes, se estaban jactando, se estaban presentando delante de todo el mundo conforme a la persona que ellos pensaban quién era. Y habían engañado al pueblo por tanto tiempo que el pueblo pensaron que eran algo alto, estimado altamente, eran hombres religiosos y súper espirituales. Y la verdad es que estos hombres eran una bola de pestosos, mocosos, mentirosos, ladrones. Dios sabe quién vos realmente eres. Mira, permíteme. Abre sus Biblias en Mateo 18. Mateo 18. Permite, quede conmigo. Mira aquí. En Mateo capítulo 18, quiero que vea conmigo en versículo 4. Versículo 4, por favor. En Mateo 18, versículo 4 dice: Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes pretende de ser lo que no eres? Especialmente los religiosos. Por favor, deje este juego, por favor. Tú no estás engañando a nadie. Mira, escuche bien. Y especialmente no puedes engañar a Dios. No puedes. Mira, tú te pones los pantalones igual como yo tengo que ponerme los pantalones. Yo tengo que poner mis pantalones igual como vos. Yo tengo las mismas necesidades que como cualquier otra persona. Yo no soy nadie especial. Cero, 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 cero. ¿Por qué voy a pretender de ser lo que no soy? Sabiendo que Dios sabe lo que yo realmente soy. Esta bola de religiosos, y así lo digo todo el tiempo, pretendían de ser lo que no eran. Y ellos eran tan orgullosos, tan especial, tan espiritual, que jamás Dios guarda, ellos van a doblar rodillas a Dios. Este era el problema. Con razón estaba el pueblo desesperado, desesperado, desesperado. Porque esta bola de religiosos no tenían una fe con un objeto adecuado. El objeto no era Dios, era ellos mismos. Era su propia institución religiosa, su propia iglesia, su propia sinagoga, donde le manipulaban a la gente y le chupaban los últimos céntimos que tenía, y al fin no le solucionaban los problemas. Este es el problema. Este es el mismo problema que tenemos hoy en día. Mira, abre sus Biblias en Santiago capítulo 4. Vamos al libro de Santiago capítulo 4. Le quiero mostrar Santiago capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice. Pero Él da mayor gracia, Dios, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios avergonzó a esta bola de religiosos en la calle cuando Él sanó la hija de este oficial. Por favor, piense conmigo. Nunca conoceremos la misericordia de Cristo hasta humillarnos y ser como niños. Permíteme concluir con este pensamiento. En Mateo capítulo 18 dice esto en versículo 3. Mateo 18, 3 dice, y dijo, en verdad os digo que si no se convertís y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos.